Muy bien, estimados estudiantes, aquí tenemos pues las respuestas que han podido emitir a través del análisis de caso, ¿no? Y lo han desarrollado a través del link compartido. Tenemos la respuesta de Alejandra Aguilar, ¿no? Con respecto al análisis del caso, ¿no? ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante el hecho de discriminación del que fue víctima? Pues se sintió muy frustrado, dijo. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿crees que algunas personas discriminan eh, porque tienen de repente una forma de pensar poco empática, ¿no? Y esto sabemos nosotros que proviene muchas veces del hogar, de la educación que se da en casa? Y si debemos tolerar la discriminación, pues no, es lógicamente que no debemos de tolerar ningún tipo de discriminación, ya que por discriminación existen pues sanciones y penalidades, ¿no? Que muchas veces los ciudadanos desconocemos, ¿no? Entonces nosotros lo que debemos hacer es hacer prevalecer la ley para evitar ese tipo de problemas que se dan pues en la sociedad, ¿no? Aquí como dice, acá por ejemplo dice, no, bajo ninguna percepción considero que existen motivos razonables, ¿no? Para que se pueda tolerar la discriminación. Hace falta pues un coeficiente intelectual de tolerancia quizás, pero no se puede normalizar algo que significa pues los insultos o las conductas negativas de parte de las personas, ¿no? Hacia la diferencia de etnias, ¿no? O ya sea de otro tipo de origen. Ahora, es un acto pues que lamentablemente afecta la autoestima, ¿no? De las personas, las cuales son víctimas de este tipo de, ¿no? de actitudes, que no corresponde pues a una sociedad como la nuestra, una sociedad bastante diversa, una sociedad construida a raíz de las mezclas, ¿no? Aquí también tenemos otras respuestas que ustedes han podido emitir, ¿no? Hablamos nosotros pues de la igualdad, y una manera de hacer igualdad en nuestra sociedad es pues no tolerando la discriminación, ¿no? Sino por el contrario, fomentar ese trabajo de promover la igualdad entre nosotros y hacer de la diversidad una fortaleza que nos permita pues construir otra forma de convivir entre nosotros, ¿no? Buscando siempre ese bienestar común que nosotros pretendemos lograr y alcanzar entre todos los niveles de ciudadanos que existen en esta sociedad, ¿no? Y bueno, hasta ahí nosotros tenemos pues las respuestas al análisis de caso. Ya, ahora en este momento nosotros vamos a irnos al el esquema que habíamos dejado nosotros de trabajo a través del esquema compartido, ¿no? En donde se va a poder observar eh, las exposiciones de sus compañeros, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a detener la grabación. Soy Adriano Cayamarca Morales, estamos presentando el organizador de la sesión 16 del curso de DPCC. Empezó conmigo presentando el primer cuadro, o nuestro cuadro de deliberación. ¿Por qué crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural? Bueno, yo creo que es importante según lo que he escrito acá, porque nos permite primero conservar nuestra diversidad étnica, nuestra identidad cultural, y asimismo se refuerza su permanencia e impacto dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestra comunidad. Asimismo, también intensifica nuestra propia identidad cultural. Paso la palabra a mi compañero Robles. Continuando, en un país, región, ciudad, pueblo, lo que diferencia del otro, por supuesto, es principalmente e importante su cultura, religión, lengua, etc. Porque en un país megadiverso existen muchas culturas, creencias, etc., que tienen su ideología y manera de pensar diferente, por lo que es importante convivir de la mejor manera y ser empáticos. Y a no ser así, surge el racismo, exclusión, etc. También es importante porque, porque así podremos conservar algo muy importante para nuestro país multicultural, que así mantener los recuerdos de nuestros antepasados para mantener quienes somos,
de dónde vivimos y los orígenes que nos presenta, tales como las culturas. Le paso la palabra a mi compañero Carvas. Continuando, porque es un país diverso, multicultural y socialmente debe preservar los valores de respeto, valoración y aprecio por las distintas razas que conviven en un mismo entorno. A partir de ello, expandir y compartir y aprender sobre las diferentes culturas étnicas de modo de dicha identidad cultural, preservar hacia las futuras generaciones. Es importante porque nos ayuda a mantener nuestros recuerdos de nuestros antepasados y que aún sigamos teniendo una diversidad cultural y étnica es muy positivo, ya que nos representa y nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde vinimos y de nuestros mayores orígenes. Y habrá muchos reconocimientos de fiestas costumbristas, platos típicos, entre otros. Y también debemos ser orgullosos de donde venimos y nunca avergonzarnos de nuestras raíces porque tenemos que saber conservar nuestras costumbres. Creo que es importante porque nos ayuda a mantener nuestros recuerdos de nuestros antepasados, que aún sigamos teniendo la diversidad cultural y étnica es muy positivo, ya que nos representa y nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde vinimos y nuestros mayores orígenes, y a la vez la diversidad habrá puertas a muchos reconocimientos, fiestas culturales y costumbres, entre otras. Bien, dicho esto, pasemos a la conclusión. Todos consideramos que conservar y valorar nuestra diversidad étnica y cultural es muy importante para recordar quiénes somos, nuestros orígenes ancestrales, la identidad cultural que tengamos y lo más importante, la aceptación cultural, la aceptación de nuestra cultura y la de los demás para convivir en armonía en base a la tolerancia y el respeto como país que somos. Al ser un país muy, muy, muy multicultural, debemos llegar a este consenso, tanto como a nivel educativo como lo estamos haciendo ahora, como a nivel nacional. Bien, profesora, dicho esto, los integrantes de quienes elaboraron sus argumentos respectivamente son Cayamarca Morales Adriano, Robles Marco, Jesús Porras Lucas, Jesús Carvas Valeriano, Villavicencio Ríos Jeremy, Rojas Raimundes y Canturín Valentina. Del día de hoy. ¿Por qué crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural? Considero que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural porque nos enriquecemos como personas. Además de eso, es importante porque nos ayuda a mantener nuestros recuerdos de nuestros antepasados. Que aún sigamos teniendo la diversidad cultural y étnica es muy positivo, ya que nos representa y nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y nuestros mayores orígenes. En este sentido, debemos tomar en cuenta que las diferencias culturales, étnicas, económicas y sociales en nuestra sociedad son fronteras fútiles que no contribuyen con la justa distribución de los recursos, así como de oportunidades. Además de eso, la diversidad cultural y étnica es fuente de saberes, tradiciones, conocimientos, expresiones artísticas, filosóficas, lingüísticas, así como de técnica y tecnología, que permiten afrontar los desafíos presentes y futuros, así como fortalecer nuestra identidad. La conclusión es: la valoración de la diversidad étnica y cultural es imprescindible para las mejores relaciones de respeto hacia las diversas manifestaciones culturales y étnicas existentes en los diversos países, lo cual se logra mediante la tolerancia y la solidaridad, para así demostrar que somos personas de reconocidos valores y nos encontramos en la mejor disposición de convivir con todas aquellas personas diferentes a nosotros, entre ellas las diversas razas y culturas. Muy bien, entonces continuando nosotros con el PPT, ¿no? De trabajo, habiendo escuchado las exposiciones de sus compañeros, entonces aquí también tenemos otro trabajo del estudiante Machacuay, Marrufo, Aguilar y Medina,
que también nos hablan de los fundamentos, ¿no?, para valorar la diversidad étnica y cultural, ¿no? Nosotros podemos hablar de identidad cultural, pero también tenemos que hablar un poco más de lo que son las raíces, ¿no? Tenemos que hablar de conservar y valorar, pero también tenemos que aprender a promover esa diversidad en todos los contenidos que se puedan dar en nuestra sociedad. Queremos hablar de una herencia de antepasados, pero tenemos que aceptar nuestros orígenes, ¿no? Y como habíamos visto en los cuadros, ¿no?, ese origen mestizo que existe en nuestra sociedad. Si nosotros queremos hablar de diversidad étnica, tenemos que promover tradiciones, costumbres, folclore, orígenes, ¿no? Y, como dicen, ¿no?, la transculturación que ha habido, pues, y que existe dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, consideramos pues muy importante el valorar nuestra diversidad étnica y cultural para poder definir verdaderamente la esencia, ¿no?, de nuestra diversidad cultural. Vamos por aquí. Muy bien, esta pregunta ya les ha llegado a través del WhatsApp. Ustedes lo han podido responder a través de audios o texto por escrito. Podemos escuchar en este momento el audio de repente de su compañera que ha podido emitir, ¿no?, a través del WhatsApp. Vamos a escuchar el audio de la estudiante Machacuay. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a responder a la pregunta: ¿cuál sería tu mensaje sobre la valoración de la diversidad étnica y cultural? Bueno, mi mensaje sería que aprendamos a valorar nuestra diversidad cultural, ya que es un privilegio que no todos los países tienen. Entonces debemos sentirnos orgullosos de portar esta identidad cultural. Y en realidad son demasiadas culturas que tenemos en nuestro país gracias a nuestros antepasados. Y entonces nosotros debemos aprender a valorarla, debemos aprender a tratarla bien, ya que vive en nosotros. Y hablando de la discriminación, debemos aprender a no discriminar, sino a tolerarnos unos a otros y aprender a convivir entre nosotros, para que de esta manera la sociedad crezca en unión y sea fuerte, para poder tomar decisiones frente a diferentes dificultades que puede presentar nuestra nación. Entonces mi mensaje sería de que se llenen de orgullo, de portar cada persona una pequeña parte de la identidad cultural enorme que tenemos como nación. Y también que fomentemos en nuestros amigos, en nuestros vecinos, que fomentemos en nuestra familia el saber valorarla y también el saber sentirnos orgullosos, porque muchos se avergüenzan de portar una cultura, de tener tradiciones, de tener costumbres. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos enseñar a que se sientan orgullosos, a que se sientan felices con la cultura que tienen. Ese sería mi mensaje. Muy bien. Muy bien, estudiantes. Entonces, habiendo escuchado el mensaje de su compañera y otros estudiantes que también han compartido sus respuestas, podemos explicar nosotros el reto de aprendizaje. El reto consiste en que cada miembro, ¿no?, del grupo tenga que elaborar un argumento de ley, ¿no? Tiene que investigar sobre un argumento de ley y luego establecer el argumento social, ¿ya? Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden trabajar también de 3 personas y luego de esto tienen que elaborar su texto en consenso. Cuando hablamos de argumento de ley, ustedes tienen que investigar sobre los derechos humanos, sobre declaraciones del ciudadano, sobre la constitución política, los artículos que conservan y ayudan a valorar la diversidad étnica y cultural de nuestro país. ¿Ya? Luego de ahí van a poder desarrollar las preguntas de deliberación, ¿no? Estas preguntas también lo pueden hacer en grupo, el trabajo si gustan, pero siempre en la número 2 tienen que trabajarlo a nivel de grupo familiar, ¿no? O sea, preguntar en casa a las familias
¿no? Cuáles son las costumbres, qué celebraciones tienen, y al final elaborar un pequeño organizador visual que explique la relación entre diversidad étnica y diversidad cultural, ¿ya? Entonces, ese sería el trabajo de las preguntas de deliberación. Y lo pueden enviar al Drive que ya les ha llegado al WhatsApp, al Drive del quinto B, donde se va a subir las tareas de la sesión 16. Y no se vayan a olvidar hacer siempre su autoevaluación para poder pues mejorar nuestro aprendizaje. Y la fecha de presentación es para el 20 de agosto. Muy bien, eso sería todo, estudiantes, con ustedes. Muchas gracias por su participación.